Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a Ministerio 710. Todavía como que me queda el remanente en la cabeza. Hoy vamos a continuar con la pregunta. Miren, esta pregunta es bastante fuerte cuando hablamos de Yeshua es Dios. Y miren, yo creo que nosotros debemos ver el contexto. Hoy lo que vamos a aprender va a tomar sentido a muchas cosas. Eso ruego a nuestro Eterno, que así suceda. Y acuérdense, por favor, no crean nada de lo que voy a enseñar, ¿sí? No estoy buscando que estén de acuerdo conmigo, pero por favor, todo chéquenlo, investiguenlo, examínenlo, verifiquen toda la información, pero con las escrituras en su contexto hebreo e histórico, que creo que eso es relevante y eso es lo que va a cambiar. Entonces, ¿Yeshua es Dios? Es una pregunta. Por supuesto que vamos a desarrollar quién es nuestro Mesías, quién es Él y qué es lo que estuvo haciendo y cómo lo hizo, pero tenemos que ver el contexto, tenemos que ver cómo pensaban en aquellos tiempos, en el primer siglo. Vamos a decir en el judaísmo bíblico. El judaísmo bíblico, cuando me refiero, es lo que estudian lo que es la Torah y los profetas, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Ese es el judaísmo bíblico. Vamos a entender por judaísmo ortodoxo todo lo que ya se agregó como los takanot, que son ordenanzas rabínicas, ¿okay? Que son ordenanzas de los sabios, de los rabinos. Entonces eso es lo que ya se conoce como el judaísmo ortodoxo, que de alguna manera nuestro amado Mesías Yeshua estuvo en contra de esos puntos porque lo alejaban a las personas de la Torah del Padre y se enfocaban más en las tradiciones, ¿sí? Y por eso decía Isaías que de boca nada más podían honrar o más bien adorar a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Bien, vamos a recordar algunas cosas. En cuanto al contexto, miren, en la que sigue, ahora no traje el aparato, ustedes ven ahí el dibujito, ¿sí? Vemos a dos personas que dice, este es un 6, no, es un 9, pero ¿cómo? Y la pregunta es, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es el correcto? Entonces, si estamos hablando que el 6 son las escrituras hebreas, y él es un hebreo, y él es un griego con tradiciones romanas, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? El hebreo. Sí, ¿por qué? Porque está en su contexto. Entonces, si se dan cuenta, este dibujo nos puede mostrar la gran importancia de estudiar el contexto hebreo. Y yo les decía la semana pasada, las personas me dicen, es que yo estudio con el corazón, pero lamentablemente nuestro Padre dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, todas sus cosas que pueden sacar de su corazón es puro engaño y mentiras. ¿Y qué dijo Jeremías? Nuestros antepasados, dice, nuestros padres nos han heredado mentiras. Entonces, por eso necesitamos estudiar. No es lo mismo leer las escrituras que estudiarlas. Y por eso yo les invito, no nada más leas, por favor estudia. El contexto significa conjunto de circunstancias que rodean una situación y lo cual nos va a ayudar a comprender correctamente lo que se lee. También el contexto tiene que ver con elementos lingüísticos. Por ejemplo, yo les decía la semana pasada, el tenor cantó, ¿sí? Entonces dice, bueno, es un cantante que es tenor y que cantó una melodía. Pero en la comisaría, en la estación de policía, dice el comandante, dice, el detenido cantó. Entonces, son dos palabras iguales, cantar. El tenor cantó una melodía, pero el detenido estuvo cantando una melodía. No, el detenido cantó significa que dio la información. Simplemente estamos repasando todo esto para que volvamos a conectarnos a lo que vamos a ver hoy, porque va a revolucionar tu cabecita. Bien, las escrituras hebreas fueron escritas por hebreos para hebreos y se debe leer en ese contexto. ¿Cuál es el problema? El problema está en que se estudia fuera del contexto hebreo
Y ahí es cuando empiezan a ver las diferentes doctrinas que nacen, por decir, el griego empieza a sacar su doctrina del 9, sin embargo, la original dice que es la doctrina del 6. Es un ejemplo, ¿no? Entonces está todo transgiversado, está todo pues revuelto. Vamos a comenzar a hablar para poder comprender con respecto a nuestro Mashiach. Mire, hoy vamos a hablar si el nacimiento de Yeshua fue virginal. Vamos a hablar eso. Tenemos que aprender en otros temas que vamos a estar tocando con la ayuda de nuestro Padre. ¿Qué significa Elohim? ¿Qué significa enviado? ¿Qué significa un rey en los tiempos del Medio Oriente? ¿Qué es un vasallo? Todas esas palabras y todos esos conceptos tenemos que estudiarlos para poder comprender el ministerio de Yeshua. ¿Ok? Bien, en la que sigue, el matrimonio judío en los tiempos del segundo templo. Acuérdense que el judaísmo se maneja como el judaísmo del primer templo, el judaísmo del segundo templo. Y vamos a hablar ahora de cómo pensaban en el primer siglo, se conoce como el judaísmo del segundo templo, cuáles eran sus pensamientos, cuáles eran sus conceptos. Y es necesario que entremos a hablar sobre el matrimonio. Por ejemplo, hablando de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer que están legalmente casadas, pues no son vistas, y esto es importante, ojo, estoy hablando de cómo se veía en el judaísmo del segundo templo, en el primer siglo. Las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer que están casados legalmente, pues no era algo sucio, no era algo pecaminoso o algo bajo, no era así. Y esto es importante porque vamos a poner en otro lado la perspectiva helenista y romana, donde lo consideraban así, de esa forma. Ahora, también nos muestra las Escrituras que es un mandamiento puro, santo, el matrimonio, ¿ok? Entonces, ahora, para poder formar una familia, se necesita el matrimonio, y el matrimonio necesita pues tener esa relación sexual para poder procrear. Entonces la norma es que un hombre se case con una mujer y tenga relaciones sexuales legítimas y puedan engendrar hijos y levanten una familia. Como ustedes ven en su pantalla, en el judaísmo la relación sexual es la que culmina el proceso del matrimonio legal. Y estoy hablando de matrimonio legal. Y lo completa al cumplir la primera ordenanza, que es multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, fíjense cómo se ve en el judaísmo, y sobre todo en el primer siglo, que esto es parte importante en un matrimonio legal, lo que es una relación sexual para poder cumplir el mandamiento de multiplicar y llenar la tierra. Ahora, vamos a hablar de Joseph y Miriam, conocidos como José y María. José y Miriam se casaron dentro del judaísmo, siguiendo las reglas bíblicas de la ley judía. Ellos se casaron tal como dice la ley judía. Entonces, José y Miriam estaban casados legalmente. Y eso es relevante que lo estemos viendo. Ahora, en la siguiente vamos a ver cómo un israelita podía obtener una esposa. Y había 3 maneras de obtener una esposa. ¿Ok? Y dice, pagando una dote por ella, por relación sexual o por entrar juntos debajo de la jupá, ¿sí? De la casita que se hace. Entonces, híjole, creo que hay fiesta, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 formas de obtener una esposa por esos 3 medios. Pagando una dote, por relación sexual y por entrar juntos debajo de la jupá. Yo estas 2 las he visto en otras culturas, por ejemplo, en los tiempos de los reyes de Inglaterra, de cuando los vikingos y todos ellos se manejaban estas. Así, si había tiempos de guerra y todo y no daba tiempo de irse, en aquellos tiempos estaba la Iglesia Católica muy fuerte, pues consumaban rápidamente la relación matrimonial por lo que es la relación sexual. Lo mismo sucedía en el primer siglo, a veces tenían que salir a la guerra o algo y lo consumaban así. Ahora, vamos a ver el primer paso de la manera legal de un matrimonio. Por eso yo les estoy mostrando esto,
porque los voy a llevar paso a paso para que nosotros comprendamos qué pasó con Joseph y con Miriam, o José y María. El primer paso se conoce en el proceso del matrimonio erusin, que es el desposorio. En nuestra cultura es cuando se va a pedir la mano, por decirlo así. Pero en la cultura hebrea es una reunión especial, importante, donde, bueno, antes de eso, primero el hijo le dice al papá, oye papá, me quiero casar. ¿Y quién es la susodicha? ¿Con quién te vas a casar? ¿Sí? Entonces ya le dice, no, pues así, así, ya le dice todo el linaje, ok, pues vamos. Entonces ya el padre va, hablan, piden, y en ese momento se comprometen, si los papás de la muchacha dicen, no, pues sí, me cae bien el yerno, pues sí, entramos en convenio, hacen un contrato matrimonial en esa reunión y lo firman de conformidad, de cuál es la responsabilidad del hombre con la chica y cuál va a ser la responsabilidad de la muchacha con su esposo, bueno, ya hasta que firman. Entonces dice, Joseph y Miriam hicieron un contrato legal de matrimonio que se conoce como ketubá. Ahora, se podía consumar el matrimonio una vez que las partes convinieran. Y una vez que se firmó, entonces ahora el novio se va y más o menos un año tiene que preparar en dónde va a vivir con su esposa. Va a preparar el lugar. Ahora, esto es importante. Se podía consumar el matrimonio una vez que las partes convinieran. O sea, a lo mejor no pasa un año, a lo mejor a los 2 meses pues ya se iban y vivían juntos y tenían una relación sexual, es decir, consumaban con una relación sexual, pero ya estaban casados. ¿Está claro? Ya estaban casados, eso es importante. Pero bueno, el segundo paso se llama nisuín y dice que se podía consumar el matrimonio de manera privada o pública. De manera pública pues era debajo de esa jupá, participaban los invitados en la comida, en la fiesta, era de manera pública, o sea, un fiestón. Pero después vemos, acá en el dibujo, dice, después el matrimonio se iba a una habitación, cuando estamos hablando de una fiesta pública, el matrimonio se iba, pues aquí ya si se dan cuenta, aquí están sus hijos, se iban a una habitación privada para la relación sexual y consumar el matrimonio. ¿Sí? Entonces yo creo que esta parte era para terminar el proceso, lo que es lo que conocimos como la segunda parte de Erusin. Y dice ahí, si por inspiración divina Joseph y Miriam consumaron el matrimonio en forma privada, porque se puede hacer pública o privada, entonces era perfectamente aceptable por la ley judía porque eran un matrimonio legal. Esta es una forma pública, pero si por inspiración o por ya ven que nuestro Padre pone el querer y el hacer en nosotros, y acuérdense que nuestro Elohim le habló a ellos por medio de ángeles, si Él le habló a ellos que ya podían consumar el matrimonio, podían hacerlo, y de manera privada, sin que nadie supiera. Lo podían hacer. ¿Por qué? Porque ya eran esposos, era un matrimonio legal. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de la mujer. Esto es importante que comprendamos. La mujer, en el contexto hebreo, hay 5, aquí no sé, repetí el 4, y mira que lo revisé, pero bueno. Son 5 tipos de ver a la mujer en su proceso. Se le llama Yalda cuando tienen de 3 a 4 años, es una niñita. Nahará, de 5 a 10 años. Y Alma. Alma es cuando tienen de 10 a 13 años aproximadamente. Y Betulá, más de 13 años. Y Shah es una mujer adulta que ya tiene experiencia sexual o que ya es activa sexualmente. ¿Ok? Entonces nosotros vemos estos tipos de ver a la mujer en el contexto hebreo. Y vamos a ver ahorita 2 puntos importantes. Vamos a ver el que sigue, que es Alma, porque es el que menciona la escritura. Dice, es una niña a partir de los 10 años de edad sin que haya ovulado, es decir, que no ha menstruado todavía, pero está cercano a ese momento.
La mayoría de edad en la cultura hebrea de las mujeres son a los 12 años. O sea que después de los 12 años se puede casar. Entonces, si se casara a los 12 años, todavía no era entregada al esposo porque todavía no estaba su cuerpo preparado para concebir porque no había menstruado todavía. Entonces, ese año que el hombre preparaba las cosas, la niña o la mujer tenía que esperar a que su cuerpo ya empezara a ovular de manera natural y poder ya estar lista para concebir. ¿Ok? Betulá es una joven que tiene un poquito más de 13 años o mayor de 13 años, pero ya ovuló. Ya está menstruando normalmente cada mes y todo eso. Ya puede concebir biológicamente, pero nunca ha tenido una relación sexual. Y esto es punto importante. Betulá y Alma. Entonces, Alma es una niña que todavía no ovula, no ha menstruado, pero Betulá ya menstruó, ya su cuerpecito ya está listo para procrear. Sin embargo, Betulá también se conoce porque no ha tenido una relación sexual todavía. Bien. En el contexto occidental, ahorita quizá dice, bueno, y todo esto, ahorita va a tomar sentido. ¿Sí? Todas las vírgenes, dice, todas son vírgenes y no han tenido relaciones sexuales. Chequen en nuestra cultura. Dice, ¿quiénes son vírgenes? Dice, no, ya tuvo relaciones. No, ya no es virgen. ¿Verdad que así en nuestra cultura? Así pensamos. Sin embargo, en la cultura hebrea es diferente. Por eso es importante esto para comprender las escrituras de los evangelios cuando le hablaron a Miriam, los ángeles. Entonces, o el ángel más bien. El contexto hebreo dice solo Betulá, ya tiene más de 13 años y que ya menstrua, dice es vista como una virgen de acuerdo al contexto occidental. ¿Por qué? Porque Betulá es una niña mayor de 13 años que ya está menstruando, sin embargo no ha tenido relaciones sexuales. ¿Está claro? Y eso encajaría perfectamente en el concepto occidental de una virgen. ¿Qué es una virgen? Es una chica, una muchacha que nunca ha tenido relaciones sexuales. Ah, pero ya tuvo relación sexual. No, ya no es virgen. Ese es el concepto de nosotros, occidental. Ojo, lo estoy reafirmando. Alma, ahorita vamos a ver acá, es una jovencita que no se llama virgen aún porque no ha tenido su primera menstruación. ¿A quién se le llama virgen? Betulá. Pero una niña, Alma, no se le llama virgen. Entonces, Isaías 7:14 dice, la virgen concebirá. Esta traducción no está correcta. ¿Sí? Por eso nosotros, mis queridos, a veces las personas están leyendo las escrituras y a veces me dicen de cosas ahí. Tienen que ver la traducción como es. ¿Qué está diciendo? Y luego que vemos la palabra que está diciendo, ¿qué significa en el contexto hebreo? Esta palabra, virgen, en el hebreo es, en el Strong, 5959 o 5959. Y es Alma. Ahora, ¿Alma es una virgen? No. ¿Qué es una virgen? Betulá. Tendría que decir Betulá. Sin embargo, dice la Alma concebirá. Entonces, eso está interesante. Mire, chequen en la otra diapositiva. Le tomé una foto ahí en mi teléfono. Tengo ahí unas aplicaciones que ya se las pasé. Pongo los versículos y me los ponen en hebreo, en griego. Y esto es Isaías 7:14, viene en inglés. Pero aquí cuando dice ir virgen es 59:59. Y aquí viene el cómo se pronuncia y dice Alma. No dice Betulá. Aquí puse, no dice Betulá. O sea, la Alma, una mujer que nunca ha menstruado, una mujer que nunca ha ovulado, va a concebir. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a embarazar una mujer que nunca ha menstruado? Esa es la señal. Una mujer que nunca ha menstruado se va a embarazar. Así va a venir el Mesías. Bueno, seguimos avanzando. Esa es información
De aquí está el milagro. Una alma se embarazó. Ese es el milagro. Ahora, no dice Betulá. Si hubiera dicho Betulá, entonces sería virgen biológicamente. Pues habría ocurrido ahí. Si hubiera dicho Betulá aquí, entonces hubiera sido un nacimiento virginal en los días de aquella profecía, porque está hablando de una mujer virgen en el concepto de menstruación. Vamos a seguir. Sin embargo, dice alma, de una joven de buena reputación, pero que no ha tenido su primera ovulación, ¿sí? O sea, es incapaz de concebir. Una mujer que es alma es una mujer que es incapaz de concebir. Esa es la gran señal, y por eso estamos viendo que una mujer alma puede concebir sin tener ovulación. Entonces dice aquí, ¿cómo podría concebir una mujer sin ovulación? O sea, si hablamos biológicamente, científicamente, los científicos dirían, es imposible que haya un embarazo. ¿Por qué es imposible? Porque no hay óvulo. Para que haya, ojo, fíjense, vayan siguiéndome la secuencia, no se desconecten. Para que haya un ser en el vientre de una mujer, debe de haber dos puntos importantes, un óvulo y un esperma. Se juntan y empieza la vida, se concibe ahí un ser. ¿Cómo va a ser posible que una mujer que no tiene el óvulo, sin embargo viene el esperma y embaraza? Dice, ay. Pues solamente nuestro Elohim lo puede hacer. Y esta es una gran señal para la casa de David, por eso lo dijo el profeta. Una alma que aún no tiene óvulos y sale embarazada, se dice que ha tenido un hijo en estado de virginidad, porque aún no ha tenido su primera menstruación. No está hablando de que no tuvo relación sexual, no ha tenido su primera menstruación y se le conoce que está en un estado de virginidad. ¿Sí? Lo voy a repetir de nuevo. Si una alma que no tiene óvulos y sale embarazada, ella ha tenido un hijo en ese estado de virginidad porque aún no ha tenido su primera menstruación, pero no significa que hubo ausencia de varón. Siempre va a haber un varón ahí. La frase, la que sigue, aún no he conocido, cuando le dice al ángel que va a salir embarazada, que va a tener un ser en su vientre, pues ella sabía, Miriam sabía que era una alma. Ella sabía que nunca había menstruado. Entonces, cuando el ángel le dice, vas a salir embarazada, dice, pero pues, ¿cómo? Y ella fue cuando contestó, dice, aún no he conocido varón. No estaba hablando de no he tenido una relación sexual, no estaba hablando de eso. Dice, no estoy, en el contexto hebreo, esta frase de Miriam, lo que estaba diciendo es, no estoy en la edad de poder ser dada a un varón, porque no puedo aún concebir. A eso se está refiriendo, porque Miriam era una alma, no era Betulá, no tenía todavía la capacidad de procrear, porque no había menstruado. Miriam estaba apartada legalmente para Joseph, era su marido ya, pero todavía no tenía la edad para ser entregada. Joseph, ya puedes llevarte a tu esposa, ya pueden procrear. No estaba en esa edad, ¿sí? Para procrear, porque no había menstruado. Entonces, como no ovulaba, pues no le podía dar hijos, entonces tenían que esperar hasta que pudiera hacerlo, porque de lo contrario, en el judaísmo se le conoce eso como una afrenta, una mujer que no le puede dar hijos. Joseph y Miriam estaban legalmente casados, lo he estado repitiendo una y otra vez. Y eso los coloca en una posición diferente al concepto pagano del nacimiento virginal. El concepto pagano con respecto al nacimiento virginal es diferente. Vamos a ver un poquito de eso. Los antiguos paganos, los nacimientos virginales eran dados por las prostitutas sagradas que estaban en los templos paganos, donde ellas prácticamente se alquilaban. Los hombres traían su ofrenda de dinero, tenían relación sexual delante del ídolo que estaban adorando,
tenían la relación sexual y dejaban ahí su dinero, por eso se llamaban prostitutas sagradas. No significa que eran vírgenes porque no menstruaban, sino porque no estaban casadas, ¿sí? Ellas tenían relaciones sexuales con los clientes, pero no estaba casada con ninguno de esos clientes. A ellas se les conocen como prostitutas sagradas y le hablan de lo que es un nacimiento virginal, de esa forma. Esas prostitutas en la siguiente, ahí las ven, se alquilaban. Y les vuelvo a repetir, tenían sus relaciones sexuales delante del ídolo que adoraban. Esto era muy fuerte allá en Grecia y también con los romanos, ¿sí? Y luego esto también lo empujó a otro tipo de adoración, que es el culto imperial. Bien, la adoración al César. El nacimiento virginal es muy diferente al concepto que tienen los babilonios, que tienen los romanos, que tiene la iglesia cristiana, ¿sí? La iglesia cristiana católica romana. Es muy diferente y aquí quizás piso callos, pero necesitamos tocar el tema. ¿Por qué? Porque lamentablemente los conceptos helenistas o griegos romanos a través de la iglesia católica romana nos los transfirieron a nosotros y todavía nosotros que seguimos estudiando en el contexto nos estamos quitando todavía muchas cosas que hemos traído de esa influencia por tantos años. Para la teología católica es muy relevante, ojo con lo que voy a decir, es muy relevante que María haya concebido sin relación sexual. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí pensamos o pensábamos o llegamos a pensar que María se embarazó sin tener relación sexual? ¿Cuántos pensaban eso? Yo también. Pero cuando me puse a estudiar me fui para atrás y dije, ¡oh, qué mal estoy! ¿No es así? Entonces la iglesia católica, para ellos es muy importante que María haya concebido sin tener una relación sexual, porque es la única manera que ellos pueden explicar Isaías 7:14 al hablar de una virgen, ¿sí? Porque es el concepto occidental. Una virgen que nunca ha tenido relaciones sexuales. Acuérdense, concepto occidental, ¿qué es? Virgen, una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales. Isaías 7:14, una virgen concebirá. Significa en el concepto occidental que es una mujer que sin tener relaciones sexuales se va a embarazar. Porque fue traducido en un concepto occidental, mas no hebreo. Uno estaba viendo el 9 y el otro estaba viendo el 6. ¿Me están siguiendo? Bueno. El milagro radica en Miriam, no en Joseph. Porque ella sin tener ovulación, sin tener óvulo en su vientre, salió embarazada en su primer encuentro sexual. Eso es importante. En su primer encuentro sexual salió embarazada. Desde el punto de vista del judaísmo del segundo templo, una alma no sale embarazada en su primera relación sexual, y eso viene en el Talmud, eso viene en los libros históricos del judaísmo, y aquí están las referencias, Notás 17a, Génesis Rabá 8:9, donde ellos ya por experiencia y por todo lo que ha pasado, han determinado, dice, no es posible que una alma salga embarazada, ahora sí que en su primer relación sexual. Una alma, alguien que nunca ha menstruado. Es imposible. Miriam salió embarazada por un milagro de nuestro Padre Eterno, ¿sí? Por un milagro, chequen el dato. ¿Quién tenía la semilla? ¿Quién tenía el esperma? Joseph. Pero Miriam no tenía óvulo. Entonces, en la concepción de nuestro Mesías, de nuestro amado Mesías, tenía que estar presente la simiente de David, porque dice que tenía que ser de la simiente de David. Simiente significa semilla, significa esperma. Entonces, a través del esperma de Joseph, que era descendiente del rey David, entonces tenía que ser declarado como hijo de este Joseph, pero también estaba calificando para ser rey de Israel. Aquí hay algo importante. Si María o Miriam se hubiera embarazado sin tener relación sexual con su esposo, José, entonces ese bebé que estaba en su vientre
no puede ser rey de Israel. Porque la Escritura dice que el rey de Israel tiene que venir de la simiente de David, tiene que venir a través de un esperma de la descendencia de David. ¿Está claro? Entonces, ningún rey puede ocupar el lugar de Mesías y rey sin tener la semilla de Joseph. ¿Ok? Ya va tomando sentido. Estamos hablando y viéndolo en el contexto hebreo. Entonces, si Miriam hubiera sido una betulá, que ya estaba menstruando, que ya tenía óvulos, entonces, ojo con esto, no necesitaba un milagro, ya tenía un óvulo, su esposo tenía el esperma, estaban legalmente casados, podían tener la relación y quedar embarazada, pero como ese óvulo lo generó su propio cuerpo, entonces el Mesías estaría sujeto a la, ¿cómo le dicen? A las condiciones o a la naturaleza caída de Adán. Si hubiera sido betulá, si hubiera sido una mujer que generó un óvulo, ya estaba menstruando, ya tiene óvulo, entonces el Mesías hubiera estado sujeto a la naturaleza caída de Adán, entonces no puede ser el Mesías. Entonces ya vimos por los dos lados. Ahora, lo voy a repetir porque voy a pasar a otro punto. Si María ya hubiera sido una mujer que menstruaba, ya tiene óvulos, viene su esposo, fecunda el óvulo, ese ser que se forma está bajo la influencia de la naturaleza caída de Adán, porque es un óvulo que salió de ese cuerpo, de una menstruación. Y la profecía dice que tiene que ser alma, alguien que no tiene óvulos. Bueno, Miriam necesitaba un óvulo puro. ¿En dónde radicó el milagro? No estaba el milagro en el esperma, en el óvulo estaba el milagro. Entonces, por medio del óvulo femenino se transmite la presencia y el poder del pecado. Ojo con lo que digo, por medio del óvulo femenino, lo que la mujer genera, se transmite la presencia del pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo David, ¿ok? Aquí viene lo interesante, mis queridos. El vientre de Miriam no menstruaba. ¿Había óvulos? ¿Cuál fue el milagro? Que apareció un óvulo sin haber menstruado. Y cuando vino el esperma de su esposo, fecundó. Ese óvulo no trae influencia del pecado de Adán, porque era un óvulo puro. Ese fue el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Apareció un óvulo ahí. ¿Puede hacer eso nuestro Padre? Yo pregunto, ¿cuántos milagros hemos escuchado que han desaparecido hernias, tumores? ¿Hemos escuchado milagros así? Ahora, si nuestro Padre puede desaparecer tumores, hernias, cáncer y muchas cosas, cuando es su voluntad, porque tenemos que conocer su voluntad, para Él ¿hay algo imposible? No. Él puede aparecer y desaparecer cosas. El milagro está que apareció un óvulo puro y vino el esperma de Joseph, que es del linaje de David. Entonces, ese ser que se formó ahí puede ser el rey de Israel porque es del linaje de David y no tiene nada que ver con el pecado de Adán, porque es un óvulo puro que apareció ahí. Nunca menstruó. Ahora vamos a ver las ideas de aquellos tiempos. Filón. Filón le conocen Filón el judío o el Filón de Alejandría. Y por sus escritos, porque él es un escritor, por sus escritos vemos que ¿qué pensaban la gente de aquel tiempo, de los judíos del segundo templo, en el primer siglo? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo veían las cosas? ¿Cuáles eran sus conceptos? Todos estos escritos nos ayudan a ver su cosmovisión, a ver cómo pensaban, cómo interpretaban las cosas del mundo, cómo interpretaban las escrituras. Filón era judío e interpretaba las escrituras. Y vamos a ver un poquito de lo que se pensaba en aquel tiempo. Un hijo que es nacido de una alma, que una persona que nunca ha tenido un óvulo, ojo con lo que voy a decir, se le considera hijo de Dios. Entonces, Miriam nunca tuvo un óvulo, nunca menstruó,
Sin embargo, casada legalmente, por indicaciones del Eterno, tuvieron que consumar su matrimonio de manera privada, y no fue algo sucio y feo, sino era su esposa. Legalmente puso su semilla en el vientre de su esposa, que nunca había menstruado, y en ese primer contacto sexual quedó embarazada. Es imposible que eso suceda, pero con Dios todo es posible. Ese ser que está dentro del vientre ahora de Miriam, de acuerdo a los pensamientos que Filón escribió, cómo pensaba la gente, y en el judaísmo de aquel tiempo, se dice que se les llama hijo de Dios. No porque Dios lo hubiera engendrado, procreado, sino por darle el honor a Él, ¿sí? Porque Él hizo el milagro de abrir la matriz para que se pudiera concebir. Entonces se decía que el hijo fue engendrado por Dios. Ojo con eso, ¿eh? Fíjense cómo se decía en el primer siglo, ¿sí? Fue un hijo engendrado por Dios, pero no significa que Dios tuvo una relación sexual con esta mujer y la embarazó, como sucede en la mitología griega, donde viene Zeus, tiene relación sexual con una mujer, la embaraza, ¿y quién nació? Hércules, que es un semidios. Entonces, esos pensamientos helenistas, mitológicos, se revolvieron en el cristianismo católico romano. Por eso nosotros fuimos afectados. Sin embargo, en el concepto israelita, judío, hebreo, significa que una mujer que era imposible que pudiera tener hijos, salió embarazada, a ese bebé se le conoce como hijo de Dios, por ese milagro. Filón interpreta a Sara. ¿Se acuerdan de Sara que no podía tener bebés? Génesis 18. Y dice ahí que cuando le dijo, vas a tener un bebé el próximo año, cuando regrese, ¿cómo va a ser? Si ya ni me acuerdo, dice, de lo que es la menstruación. Ahora, fíjense, Filón interpreta, porque acuérdense que era judío, interpreta esa parte de Génesis 18 y dice que Sara había pasado de la edad de ser fecundada, como una virgen. Dice, entonces, como ya no menstruaba, Sara estaba en la condición de una mujer alma. ¿Por qué? Porque ya no menstruaba. Su vientre ya dejó de trabajar. Ya no menstruaba, no había óvulo. Entonces, ¿cuál fue el milagro? Que el padre puso ahí un óvulo, viene Abraham, pone su semilla, ¿y qué pasó? Sara se embarazó. Porque dice Filón que Sara estaba en condición de una mujer alma, de una mujer que nunca menstruó. Entonces, bueno, no que nunca menstruó, que ya había dejado de menstruar por años. Entonces vemos en las siguientes, ¿quiénes fueron considerados como hijo de Dios? En algunos ejemplos voy a poner aquí. Isaac, ¿sí? Isaac, ¿por qué? Porque su vientre estaba limpio, ya no menstruaba, y de repente está el óvulo y ¡pum! Salió. Isaac. Joseph el soñador, también. Sansón, Samuel. Todos estos, de acuerdo a los conceptos de esos tiempos, se consideran hijos de Dios, ¿sí? En todos los casos, sus madres tuvieron una relación sexual con sus esposos. No es de que, pues ya salí embarazada. ¿Y de quién? Pues así nomás. Fíjate. Pues fue de obra del Espíritu Santo. Pues no. Imagínate que el marido está operado. ¿Cómo le llaman cuando los operan? Vasectomía. Y de repente sale embarazada la mujer. Dice, pues fue del Señor. No, que sea. A ver, vamos a hacerle el ADN y resulta que era que el lechero, ¿no? Bueno. Pues el marido era negrito y sale güero, y pues el lechero es güero, a ver cómo está. Bueno, hay registros históricos hasta el siglo III, mis queridos, donde aseguran que Yeshua era hijo de Joseph y Miriam, biológicamente. Hay escritos. Sin embargo, la Iglesia Católica declaró que esos escritos son herejes. Ahorita con estas enseñanzas que estoy dando me están diciendo herejes. No soy hereje. Yo creo en mi Mesías Yeshua, pero tenemos que ver cómo es Él, quién es Él.
de acuerdo a los conceptos y el contexto hebreo de aquel tiempo y lo que dice la Escritura, pero bien en su contexto. Ahí están los tamales. Ahora, con la metodología hebrea, ya va para terminar, se llega a la conclusión que Joseph fue el padre biológico de Yeshua, pero eso no afecta a que sea el Mesías, mis queridos. Debemos quitarnos las ideas paganas del catolicismo, lo que nos heredó, debemos quitarnos todo eso. No significa que porque fue engendrado por Joseph y hubo un óvulo milagroso en el vientre de una mujer que nunca había menstruado, no significa que ya perdió, ya no es Mesías. Sí es el Mesías. Yeshua el hebreo fue engendrado por Joseph en Miriam, que era Alma, una mujer que nunca había menstruado. Ese es el milagro. Entonces, terminamos en este punto. Yeshua fue engendrado por Joseph. Sí. Sí. Fue engendrado por Joseph. ¿Cuál fue el milagro? El óvulo que Dios puso ahí en su vientre. Un óvulo puro como lo hizo con Sara, que ya había dejado de menstruar. ¡Pum! Entonces, nuestro Mashiach, que va a regresar pronto, créanme que más de lo que te puedas imaginar, muy pronto, es del linaje de David. Es de la semilla de David, como dice la Escritura. Y tiene todo el derecho de sentarse en el trono, ahí en Jerusalén, para gobernar no nada más Israel, sino gobernar toda la tierra. Y yo quiero decirte que eso ya está muy cerca. ¿Por qué? Porque ahorita el Papa, el señor Francisco, dice que la tierra, la humanidad necesita un líder mundial. Entonces, todo ya se está preparando para que salga un líder mundial a gobernar sobre toda la tierra. Pero ¿a quién le corresponde eso? A Yeshua. El antimesías o el anticristo quiere usurpar, ojo, escuchen, quiere usurpar el lugar que le corresponde a nuestro Mesías. Porque nuestro Mesías va a venir a gobernar no nada más Israel, sino toda la tierra. Y el antimesías quiere gobernar toda la tierra antes de que venga Él. Pero no va a poder, porque cuando Él regrese, lo va a destruir. Todo se está acomodando, y lo que yo quiero terminar diciéndote, nuestro Mesías fue engendrado de manera biológica. Joseph y Miriam era un matrimonio legal, y lo hicieron de manera privada, ya no lo hicieron bajo la jupá, lo hicieron de manera privada por indicaciones del Eterno. ¿Ok? Entonces, mis queridos, en la siguiente enseñanza, ahorita ya vimos escrituralmente y de acuerdo a lo que el contexto hebreo, qué significa Alma. Ahora nos falta, y eso nos toca más adelante en las otras enseñanzas, yo les dije que vamos a ver qué significa Elohim, qué significa enviado, qué significa ser rey en esta tierra. Son 3 temas importantes que están relacionados con nuestro bendito Mesías, Yeshua. ¿Ok? Bueno, Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por la facilidad que nos das de obtener información para comprender tu palabra. Gracias, Padre, porque aún los apóstoles y los discípulos del primer siglo reconocían que nuestro amado y bendito Mesías Yeshua fue concebido biológicamente en un matrimonio legal. Así lo veían ellos y lo sabían, y ahora nosotros lo entendemos. Padre, te rogamos que nos ayudes a quitarnos toda levadura helenista, romana, babilónica, que nos heredaron nuestros padres, haciéndonos creer que el Mesías fue engendrado sin relación sexual. Tu palabra dice otra cosa. Padre, ayúdanos a deshacernos de todas esas equivocaciones que nos heredaron.
de todas esas aberraciones y mentiras. Padre, te rogamos que nos sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Pon el deseo en el corazón de todos de no nada más leer, sino estudiar tu palabra. Y que podamos ver quién es nuestro Mesías, nuestro bendito Mesías, a quien tú has enviado. Y oramos como oró nuestro Mesías. Que te conozcan a ti, Padre Santo, el único Elohim verdadero, y al Mesías, Yeshua, a quien tú has enviado. Padre, te rogamos que en las próximas enseñanzas nos enseñes, nos muestres, nos reveles qué significa ser enviado, un enviado por ti. ¿Qué significa Elohim? ¿Qué significa un rey? De acuerdo a lo que tú has establecido. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento y nosotros reconocemos hoy que tú eres el único Elohim sobre todo el universo. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Barun Shem Kevod, Mahutó Leolam Vaed. Tú eres el único, Padre. Tu reino es el único y nuestro bendito Mesías es el único al quien tú has enviado, hoy es nuestro Señor. A ti sea toda la gloria, Padre Santo, y nosotros oramos por los méritos de nuestro bendito Mesías Yeshua. Amén. Shabbat Shalom.